Esto está frente casualmente a el Cerro Los Gigantes. Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir a la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Adiós. Nace inexplicable pidiendo luz, como un vientito ardiente que busca la voz de un cantor, como un vientito ardiente que busca la voz de un cantor. Como el agüita linda que sale del cerro, solita se hace camino buscando al sol, buscando al sol. Solita se hace camino buscando al sol, buscando al sol. Interesante lugar, se llama Casas Nuevas. Esto está frente casualmente a el Cerro Los Gigantes. Es un emprendimiento familiar. Doña Felipa todavía vive aquí, ha vivido toda su vida y lo han transformado esto, Casas Nuevas, en un emprendimiento donde uno puede acampar o puede alojarse. La característica de la zona es que no hay señal de teléfono, tampoco hay energía eléctrica. Parece esto un anuncio comercial, pero en realidad es una recomendación. Allá están los lugares para alojarse y como le mostramos la parte de camping, está muy bien atendida, hay comidas, etcétera, y tiene la producción de energía por medios alternativos, ¿no? También vi que tiene paneles solares para el agua, por lo menos, no sé si para la parte eléctrica, entonces hay luz. Se pueden cargar los teléfonos, etcétera. Hay que pedirle a la gente porque esto tiene una limitación en cuanto a algunos elementos de carga. La moto hay que dejarla en el estacionamiento, que en este caso está a unos 50 metros. Así que totalmente recomendable para pasarse unos días a 29 kilómetros de Tanti. La dueña vive aquí, atiende y hace comida. Y tiene en este momento 81 años. A la vuelta de casa no se olvide de suscribirse y mirar los distintos programas para conocer o recordar algunos de esos caminos que ya he recorrido con anterioridad. Todos los sábados un camino distinto. Nos vemos. Estamos con Gustavo Motero, que acá cerca vivís. Vivo en Banfield. O sea que no es a la vuelta de casa, está un poco No, lejos, ¿no? ¿Y en sí. qué estás andando? Estoy andando en una Kawasaki Versys 300 cargada. Ya veo, además vienen dos personas con todo el equipo, nosotros venimos uno con todo el equipo. Bueno, contar la experiencia de Córdoba y la moto. Sí, fue muy lindo. Llegar acá fue duro porque hubo que venir muy despacio por los serruchos, pero fue posible. El clima ayuda. Ya venimos pegando una vuelta desde lo que sería Achiras, que ahí en los Comechingones, como venimos de la costa atlántica en realidad. Gustavo, siempre entrevistamos a la gente que anda en moto, la gente que viaja, porque a veces cree que somos avesados de la moto y tenemos un carnet especial de rally, y no es así, tenemos mucho ánimo, muchas ganas y se puede viajar. Y se aprende mucho con los videos. ¿Y Banfield está a cuántos kilómetros acá más o menos? Y yo creo que debemos estar como 850. 850 kilómetros, o sea que te has dado una linda vuelta. Sí. Gracias, Gustavo. No se olvide de suscribirse a la vuelta de casa, todos los sábados un camino distinto le mostramos. Gracias. Bueno, estamos en Casas Nuevas y estamos con Felipa Correa. Barrera, perdón, Felipa Barrera. ¿Me contabas desde cuándo vivís acá? De hace 81 años. 81 años. ¿Siempre estuviste acá? ¿Viste, Sí. ¿Viste crecer este lugar entonces? Sí, ha sido la casa de mis padres y después me quedé yo y acá sigo. Sí, y decime, ¿qué es lo lindo y lo feo de vivir en esta zona? Feo no le No, encuentro no nada. le encuentro nada, así me gusta. Son muy optimistas, ¿ves? No le encuentran nada. Los que venimos de afuera siempre nos imaginamos los inviernos. ¿Viste? Sí, pero ahora no hace los fríos de antes. Mirá vos. Antes, cuando tenía, qué sé yo, 15, 17 años,
lavábamos en el arroyo porque no teníamos agua corriente, y se congelaba, estando con sol, se congelaba el agua, la ropa en la soga. Mirá Y se vos. levantaba así la sábana, como se la levantabas así, y hacía 17, 18 grados cero y con sol y todo no se sentía tanto frío. Mirá vos, ¿y de qué se vivía cuando eras chiquita acá? Un almacén de Ramos General. Bueno, me que habían tenía- hablado, claro, me hablaban que te conocían por el almacén, la zona esta era conocida por eso. Pero hay mucha gente en el campo que todavía vive y que Sí, necesita sí, pero mercadería. antes eran muchísimos los vecinos que había, muchos, con muchos hijos, de 10, de 8, de 7 hijos, y bueno, ya acá se abastecían de todo, tanto como compraban como vendían la lana, que valía muchísimo en aquel tiempo, Mirá vos, lana, claro. y después llevaban los animales arriendo a Córdoba. Con arreo Sí. hasta Córdoba. Hasta Córdoba. Bueno, ¿se acuerdan? Esa es una parte de la historia que no la conocíamos, todavía la vemos en algunos lugares como Neuquén, algunas zonas de Catamarca, los arreos se hacen incluso atravesando rutas, Sí, sí. y es algo que, bueno, se ha ido como perdiendo en el tiempo, ahora es todo Sí, son sí, vehículos y todo- camiones. Sí, todos son camiones. Y lo que pasa es que ahora hay camiones, pero casi que nadie tiene animales. Porque Sí, la hemos lana visto. no vale nada. Y nada, hay gente que ni siquiera la vende. La pone así en los caminos, ¿viste? Y le echan tierra encima y te sirven como No me para digas, arreglar el en serio, camino. uy, qué Y pena. antes, en el tiempo de mi padre, por ahí tengo un libro de los fiados, empezaba a fiar, pagaba en diciembre con la lana. Toda la comida para toda su familia, hasta el otro diciembre la pagaban. Ahí recién esquilaban y pagaban toda la cuenta con la lana, al mismo precio que la había vendido en diciembre anterior. No Y sé. contame, ¿qué cambios has visto vos en tus sierras? ¿O está todo igual que como eras chica? Sí, ¿Qué cuando notás? era chica era así, pero bueno, había menos árboles, nosotros no teníamos agua, ahora sacamos agua de una vertiente por una manguera de 1100 metros que te trae el agua a la casa. Ah, Sale excelente. directamente de una manguera. Tiene un río precioso. Sí, sí, un arroyito es un arroyo. Es- Después se junta con ¿Cómo? el arroyo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llaman ustedes Al acá? arroyo, Sí. arroyo de la esquina. Todo tiempo, el día que hace mucho sol, se calientan las piedras y el agua sale tibia para bañarse allá. Y algo más respecto de siempre digo en la historia, ¿no? Las mujeres, y algunas se dedican a ser más de casa, yo sé que sos buena cocinera, todos nos han dicho eso, todos tantos años que tenés, ¿qué ha cambiado para la mujer de antes y la de ahora? ¿Qué cambios ves vos? Por lo menos en mí, que ahora trabajo menos. Porque hay mucha gente joven que a veces, no sé, dice, ay, tengo que lavar la ropa y lava ropa, tengo que hacer de tal cosa y se hacen bueno, solas, pero antes no era Claro, así. no, antes Pues decía iba lavaba en el río. En el río, arrodillada sobre las piedras, Bueno. con pantalones, cosas, alguna ropa vieja que no usaba nada más que para eso, y con agua fría y sin guantes. Ahora tengo Así dos es. lavarropas y funcionan todos los días. Bueno, eso está bueno, porque también que trabajó, también cambió un poco el rol de la mujer en la ciudad, trabaja afuera y también trabaja en la casa, Claro, entonces se sí, le viene muy bien. sí. ¿Vos sos de la falda? Yo soy de la falda, Yo sí. viví, cuando recién me casé, me fui a vivir a la falda. Mirá vos, Y ¿en de la serio? casa que alquilamos veía a los gigantes de allá, lloraba todos los días. Ay, Dios mío. Mi mamá es oriunda de la falda. Mi abuelo llegó con 18 años allí, estableció su familia. Me acabo de enterar que pasa el colectivo por acá. Sí, sí, algo sí. que yo no me imaginé, porque yo tengo un tío que trabajaba en la famosa Cotil cuando existía en sí, Córdoba, sí, la y ellos Cotil, subían por el lado de la Pampa de Olain, había servicios que ya no hay en la ciudad, a la Sí, altura de la sí, ciudad de la falda ya no hay, o sea que estos servicios rurales son Sí, poquitos los que van quedando. Antes teníamos todos los días. Después, con el asunto de la escuela, empezó la gente a tener cada uno su vehículo, entonces empezó a mermar los pasajeros y Y ahí se levantan los dejaron servicios. nada más, claro, y dejaron nada más que 3 días a la semana. Yo, Felipa, te quiero agradecer realmente por la cordialidad. Sé que dijiste que no te gustaban las entrevistas, pero me gusta que queden estos testimonios en los programas. Un saludo a todos los parientes de Doña Felipa. De paso le decimos que este programa, que es de viaje, también es de historia. Casas Nuevas se llama este lugar, ¿eh? Lo buscan en Google, este es el único lugar que tienen acá enfrente de los gigantes, y pueden subir el Cerro Mogote, que me dijeron que es el más alto, Sí. y se pasan unos días acá con un río espectacular y con unas comidas preciosas. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, muchísimas gracias. A vos, a vos. Un beso a toda la gente que me conozca y que no me conozca También, ahora te van a conocer.
Hoy nosotros vamos a cruzar el arroyo, vamos a hacer un poquito de trekking, no venimos con calzado adecuado. Cualquiera diría que es el resto de alguna casa antigua, ¿no? Pero cuando uno ve la formación, y también esto sigue una línea geológica, debe ser de compresión de distintas capas de piedra, ¿no? Allá estamos alojados. Para no perdernos vamos a seguir los aerogeneradores a la vuelta. Donde corona el sol, donde mis estrellas nacen, donde lloro yo, cuando sale el sol. Volando nuestro dron, vamos a llegar. Casi llegamos a la puerta. Ay, se me va el dron. Ahí nos acercamos, que dé la vuelta el dron. Ni coro ni canción. Nuestra flora, helechos, creo que ahí tenemos moradillo, y en este lugar mucha barba de piedra, tiene alto contenido de yodo, son muy utilizadas cuando hay dolores de garganta. Esta es la naturaleza xerófila que tenemos aquí en esta parte de la serranía cordobesa. Hace rato venía pisando un hermoso pasto con musgo y me pongo a mirar en pequeño. Miren qué interesante. Parece que hay distintas formas de subir al cerro. Grandioso no es ganar, sino juntos caminar. Si llega la noche, sin hacer la paz, un oscuro frío. Estamos camino al Cerro Mogotes, que sería el segundo. Es el cerro más alto. Es el más alto de Mogotes. Bueno, las chicas esas dijeron que durmieron ahí anoche. Y yo dije, ¡qué frío! Miren acá, tienen mucha fuerza estas chicas que van adelante mío. Vamos a ver hasta dónde llegamos en el programa. Dejamos la moto, eso sí, todo a pulmón ahora. Subiendo al Cerro Los Mogotes nos encontramos acá con personas escalando. ¿De dónde sos? De Quilmes. De Quilmes, muy bien. ¿Y ustedes de dónde son? Cuéntanos. Quilmes también. De Quilmes. La Plata. Che, estamos subiendo. Yo las dejo acá porque mi atuendo no... Ellas vienen totalmente, miren, ¿ven? Pertrechadas con lo que tienen que venir. Acá miren el periodista cómo viene, con las cross, así que se queda acá. Hemos compartido algunos kilómetros. Saludos a los compañeros, los amigos de ustedes. Adiós. Muchas gracias. Chau, chau. Los Mogotes se los muestro por una foto de Google, porque está lejos. Mire dónde está. Medio camino que hice, ya bajé un poco. Eso para mí es Cerro Pan de Azúcar. Con todas estas apachetas, estas pequeñas pilas van marcando el camino acá. Si bien tiene otro sentido, tiene que ver con estar presente en la cultura, digamos, de nuestros originarios. La pachera como un síntoma, de un símbolo de rendir homenaje, estar en un lugar. Acá, en Córdoba y en las sierras, es muy común marcar los caminos con estas piedras. Cabe acotar que para subir hay que preguntar, tiene mucho que ver las condiciones del tiempo. No hay que salir cualquier día, un día nublado, por ejemplo, con neblina, las zapachetas pueden servir bastante poco porque se pierden las referencias grandes. Por eso hay que preguntar antes de salir para hacer estos hermosos senderos de nuestra provincia de Córdoba. Me encontré con vos y el mío se completó. ¿Cuántos años llevamos viviendo? Estamos lejos todavía, sin agua. No, este es el agua acá cerquita, al pie de los gigantes. Allá está el cerro, el imponente cerro. Precioso lugar. Agua cristalina. De la vuelta de casa, estamos disfrutando realmente con esta postal de nuestra sierra de Córdoba. Tras nuestro Cerro Los Gigantes. Y como dicen motoviajeros muy importantes, dice, el libreto es que no hay libreto. Creo que es la mejor forma. Uno plantea algunas cosas y termina tal vez haciendo otras. La idea era pasar por aquí, nos encantó el lugar, así que nos quedamos un día más para disfrutar de la zona, caminar, aprovechar el río. Esto está muy cerca de Villa Carlos Paz, hay que llegar hasta la zona de Tanti, de ahí son 29 kilómetros y se encuentra con esto, muy cerquita.
Camino de Serruchos, firme pero de Serruchos, es el lugar más cercano. Si viene por el lugar que nosotros vinimos, son algo más de, calculamos unos 50 o 60 kilómetros. Viene del lado oeste, del lado de la zona donde se toma el camino a Chancaní. Allí en ese lugar, se puede de paso va a los túneles. Y si no viene para este lugar, por tierra, va a haber unos paisajes hermosos. También el camino está bastante bueno. Así que anímense a viajar, déjenos los comentarios si conocen, se suscriben al canal. Todos los sábados vamos a hacer un camino distinto que lo puede recorrer en el vehículo que quiera. Y de acá le dejo una panorámica realmente del lugar donde estamos. Miren qué preciosura. El viento donde afloran. Hasta el próximo sábado, a la vuelta de casa, como siempre, por YouTube, síganos en las redes. Donde el río brama y el verde clama, la vida nace aquí. Camino que le propusimos el día de hoy, Los Gigantes Tanque. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo, qué lugar ocupa el frío.